supongo que debería empezar por el principio. Soy Camila y nací de Jack y Lisa. El padre de mis padres siempre estaba ocupado con sus asuntos de negocios y mi madre era maestra en la escuela primaria local. Durante los primeros 9 años de mi vida, todo era bastante normal. Vivíamos en una casa acogedora en los suburbios, teníamos cenas familiares, íbamos de vacaciones, ya sabes, las cosas habituales. Papá siempre estaba trabajando en alguna nueva idea de negocio, llegaba a casa tarde con la cabeza llena de planes y sueños. Mamá era la más calmada, siempre ahí con un abrazo o una palabra amable. Me ayudaba con la tarea, horneaba galletas conmigo los fines de semana y me contaba historias antes de dormir. Pero cuando tenía 9 años, todo se derrumbó. Era una tarde de martes normal, estaba en mi habitación jugando con mis muñecas cuando escuché gritos desde abajo. No era el tipo normal de discusión, esto era diferente, aterrador. Bajé las escaleras sigilosamente con el corazón acelerado y vi a mamá y papá en la sala. La cara de papá estaba roja y agitaba los brazos, mamá lloraba con el rímel corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste, Lisa?», gritó papá. «Mark, Dios mío, él ha venido a nuestra casa para cenar». Mamá estaba sollozando. «Lo siento, Jack, simplemente sucedió. No quise que destruyera nuestra familia». La voz de papá se desvaneció. Las semanas siguientes fueron un borrón. Hubo llamadas telefónicas discretas, reuniones con personas de traje y muchas lágrimas tanto de mamá como de papá. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que era malo. Luego llegó el día en que papá me dijo que nos íbamos. Se arrodilló frente a mí, sus ojos cansados y tristes. «Camila, cariño, tú y yo vamos a vivir en otro lugar. Nos vamos de la casa de tu mamá». «¿Por qué no podemos quedarnos aquí con mamá?», pregunté, con el labio inferior temblando. Papá miró alrededor de la sala, su mirada se detuvo en las fotos familiares. «Es complicado, cariño, pero ambos te amamos mucho y eso nunca cambiará». Mientras papá y yo nos alejábamos de nuestra casa, mis peluches y mis libros favoritos apilados en el asiento trasero, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. No lo sabía entonces, pero esto era solo el comienzo de un largo y doloroso viaje. La vida con papá resultó ser muy diferente de lo que esperaba. Al principio pensé que estaríamos luchando, ya sabes, pero el negocio de papá de repente despegaró. Antes de darme cuenta, nos mudamos a una casa enorme, incluso más grande que la anterior. Era extraño vivir en un lugar tan lujoso cuando aún me sentía tan destrozada por dentro. Papá trabajaba todo el tiempo, salía antes de que me despertara y volvía después de que me acostara. Muchos días terminaba en la casa de la abuela y el abuelo, Robert y Eleanor, los padres de papá. «Camila, cariño, ven a ayudarme con estas galletas», decía la abuela, tratando de mantenerme ocupada. El abuelo me llevaba al jardín enseñándome los nombres de todas las plantas. Eran amables y todo, pero no era lo mismo que tener a mis padres cerca. Cuando papá estaba en casa, era diferente, más estricto, supongo. «Camila, ¿has hecho tu tarea?», me preguntaba tan pronto como entraba por la puerta. «Oh Camila, tu habitación está hecha un desastre, límpiala antes de la cena». Era como si intentara ser mamá y papá al mismo tiempo y no lograra manejar ninguno de los dos. Pero hay que reconocer que lo intentaba. Cada domingo se convirtió en lo que él llamaba día de papá e hija. Salíamos a hacer cosas juntos, solo los dos. El mini golf era su favorito, se metía tanto en él, actuando todo tonto y competitivo. «Cuidado, Camila, voy por un hoyo en uno», gritaba, haciéndome reír a pesar de mí misma. A veces íbamos a comprar helado, yo siempre tomaba el triple de chocolate y él fingía disgusto. «¿Cómo puedes comer eso, dulce?», preguntaba mientras robaba cucharadas en secreto cuando pensaba que no lo veía. Otras veces visitábamos el museo local, papá leía cada placa en voz alta, poniendo diferentes voces para cada una.
En 1492, Colón navegó el Océano Azul, decía con esta voz ridícula de pirata, haciéndome reír y a los otros visitantes mirarnos. Cuando cumplí 10 años, papá me inscribió en clases de piano. No estaba muy entusiasmada al principio, pero resultó ser bastante genial. Papá venía a todos los recitales, sentado en la primera fila con una gran sonrisa tonta en su rostro, incluso cuando me equivocaba, lo cual ocurría mucho. Él era el primero en ponerse de pie aplaudiendo como si quisiera un Grammy o algo así. Pero, a pesar de todas esas cosas buenas, no podía evitar extrañar a mamá. Algunas noches, cuando papá trabajaba hasta tarde, sacaba nuestros viejos álbumes de fotos familiares. Siempre había a mamá sonriendo en cada foto. Trazaba su rostro con el dedo tratando de recordar cómo sonaba su risa o el olor de su perfume. Una vez al mes, como si fuera un reloj, podía ver a mamá. Estas visitas programadas se convirtieron en el punto culminante de mi calendario, marcadas y leídas y contadas con una mezcla de emoción y ansiedad. La primera vez que la vi después de la separación fue extremadamente incómodo. Simplemente nos quedamos paradas mirándonos como extrañas. Luego, mamá rompió en llanto y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Después de eso, nuestras visitas se convirtieron en un torbellino de actividades y consentimientos. Era como si mamá intentara meter un mes de visitas en un solo día. Me llevaba de compras, comprándome ropa que me hacía sentir adulta y genial. Recuerdo que me probé un top corto y pensé que estaba genial. «Te ves hermosa, cariño», exclamaba mamá. En casa, papá casi tuvo un ataque al corazón. «Absolutamente no», dijo, su rostro enrojeciéndose. «Ve a cambiarlo ahora», pisoteé hacia mi habitación. «Mamá me deja usarlo», murmuré. «Bueno, no soy tu madre», respondió papá. En la siguiente visita, mamá me llevó a un café elegante, ese tipo de lugar con sándwiches pequeños y camareros con pajaritas. «Pide lo que quieras, cariño», dijo mamá con un guiño. Me volví loca, pastel de chocolate, helado sundae, 3 tipos diferentes de refresco. Al final, estaba tan hiperactiva por el azúcar que prácticamente vibraba. Papá no estaba encantado cuando llegué a casa rebotando por las paredes. «¿Qué te alimentó?», gruñó, viéndome correr por la sala. Pero la mejor visita fue cuando mamá me sorprendió con un viaje a Adventureland, el parque de atracciones local. Montamos en todas las montañas rusas 2 veces, gritando hasta quedarnos sin aliento y riendo hasta que nos dolieran los costados mientras nos sentábamos en un banco compartiendo un enorme algodón de azúcar. Mamá, mira esta expresión de estar lejos en sus ojos, recordó cuando solíamos tener picnics familiares en el patio trasero. Papá quemaba las hamburguesas y terminábamos comiendo helado para la cena. Asentí, un nudo formándose en mi garganta. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona ahora. Mamá apretó mi mano. «Extraño esos días, Camila. Extraño a ti. Quizás, tal vez algún día podamos ser una familia de nuevo». Mi corazón saltó a sus palabras. «¿En serio?», pregunté, apenas atreviéndome a esperar. Ella sonrió, pero no llegó del todo a sus ojos. «Veremos, cariño, veremos». Durante semanas soñaba despierta con mudarme de nuevo con mamá, con que nuestra familia volviera a estar completa. Pero luego miraba a papá, lo veía esforzándose tanto para hacer panqueques con forma de Mickey Mouse y me sentía culpable por siquiera pensar en irme. Justo antes de mi 12º cumpleaños, mamá lanzó una bomba: se iba a casar con Mark, sí, ese Mark con quien había tenido una aventura. La boda fue como sacada de un cuento de hadas. Mamá lucía impresionante en su vestido blanco y Mark, bueno, él parecía feliz. Yo estaba allí en mi vestido de dama de honor, furiosa, viendo cómo intercambiaban votos y sintiéndome dividida. Una parte de mí estaba feliz por mamá, ella brillaba, reía de una manera que no había visto en años. Pero otra parte no podía evitar pensar en papá solo en nuestra gran casa vacía, probablemente enterrado en el trabajo o sentado viendo algún programa de televisión malo.
Después de la boda de mamá y Mark, las cosas empezaron a cambiar. Nuestras visitas adquirieron un nuevo matiz. Mark siempre estaba ahí, rondando en el fondo como un cachorro ansioso. Me despeinaba y decía cosas como, siempre soñé con tener una hija como tú, Camila. Fue agradable, supongo, raro pero agradable. Y la forma en que mamá lo miraba cuando decía eso, como si él le hubiera dado la luna o algo así, también me hacía sentir bien. Como si tal vez toda esta situación tan desordenada pudiera funcionar después de todo. Mamá empezó a hablar más y más sobre que viviera con ellos. Hablaba sin parar sobre la habitación que estaban planeando para mí, tendría un asiento junto a la ventana. Sus ojos brillaban como siempre quise, y podríamos pintarla del color que me gustara. Asentía y sonreía tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Sentía que estaba traicionando a papá al siquiera pensarlo. Nuestras compras se volvieron menos frecuentes, en su lugar teníamos grandes cenas familiares en su casa. Mark cocinaba, no estaba nada mal, de hecho, y luego nos entretenía con historias sobre su trabajo. Mamá colgaba de cada una de sus palabras y yo me sentaba ahí, empujando la comida en mi plato, sintiéndome como una rueda de repuesto en mi propia familia. Cuando cumplí 14 años, todo se aceleró. Mamá empezó a llamarme cada semana, a veces más. Aparecía en los eventos escolares sin avisar, me traía flores o me sacaba a comer helado. Ya sabes, Camila, decía, removiendo su café, ya eres lo suficientemente mayor para decidir dónde quieres vivir. Los tribunales te escucharán. Me congelaba cada vez que lo mencionaba. Parte de mí quería aprovechar la oportunidad para volver a cómo eran las cosas antes, pero otra parte ya no estaba tan segura. Un día, apareció en mi reunión del club de debate. Estaba en medio de una discusión sobre el cambio climático cuando la vi deslizarse hacia el fondo de la sala. Después de que terminó, se apresuró hacia mí, radiante. «Oh, Camila, fuiste maravillosa», exclamó. «Sabes, si vivieras con nosotros, podrías unirte al equipo de debate en tu nueva escuela, son campeones estatales». Sentí que mi estómago se encogía. «Mamá, solo estoy pensando en ello», dije, tratando de ocultarlo. «Está bien», respondió ella, apretándome el brazo. «Te queremos en casa con nosotros». Mientras la veía irse, me sentí dividida. ¿Qué significaba eso realmente? Esa noche me acosté en la cama, mirando el techo, pensando en mamá y su nueva vida perfecta con Mark. Pensé en papá trabajando hasta el cansancio para darme todo lo que necesitaba. Tenía 14 años y el peso del mundo parecía estar sobre mis hombros. ¿Cómo se suponía que iba a elegir? ¿Cómo podía posiblemente tomar una decisión que no lastimara a alguien que amaba? Mi 15º cumpleaños se acercaba y, en lugar de estar emocionada, lo temía. Mamá y papá estaban peleándose sobre quién organizaría mi fiesta. Todo llegó a un punto crítico en una cena familiar en casa de papá. «Lisa, papá», gruñó Jack, clavando su tenedor en su bistec, «por supuesto que yo organizaré tu fiesta». Los ojos de mamá brillaron. «Ella es mi hija también, Jack. Tengo derecho a celebrar su cumpleaños». Simplemente me senté allí, empujando los guisantes en mi plato, deseando poder desaparecer. Entonces mamá soltó la bomba. «Camila», dijo, su voz de repente suave, «ya eres lo suficientemente mayor para decidir dónde quieres vivir». «¿Quién eliges?». La sala quedó en completo silencio. Podía sentir todas las miradas sobre mí, la esperanza de mamá, el dolor de papá, la expectación de Mark. Me sentía ahogada, no podía respirar. «Quiero vivir con mamá», susurré, mi voz apenas audible. La mirada en la cara de papá, Dios, nunca la olvidaré. Era como si hubiera alcanzado su pecho y arrancado su corazón. Simplemente se desplomó. Antes de darme cuenta, estaba empacando mis maletas. Mamá y Mark estaban muy contentos, ayudándome a mudarme sus cosas a su casa. Papá simplemente se quedó en la puerta, mirando su mirada vacía. «Puedes volver cuando quieras,
cariño, dijo mientras me iba. Cuando sea necesario. Las primeras semanas en casa de mamá y Mark fueron como un sueño. Me llevaron de compras para mi nueva habitación, dejándome elegir un juego de dormitorio súper caro y moderno. Me inscribieron en esta escuela privada familiar, Westfield Academy. «Recibirás una educación de primera aquí», exclamó mamá. «Este es el comienzo de un futuro brillante». Las noches de juegos en familia eran divertidísimas. Jugábamos Monopoly o Cono, riendo y bromeando entre nosotros. Por un tiempo, pensé que había tomado la decisión correcta, pero luego las cosas empezaron a cambiar. Empezó con pequeños comentarios sobre mi ropa o mi cabello. «Cariño, ¿estás segura de que quieres usar eso? No es muy favorecedor. O sabes, Mark siempre se ve tan arreglado. Tal vez podrías intentar peinarte como ella». Luego fueron mis calificaciones. Tenía dificultades para mantenerme al día en Westfield, era mucho más difícil que en mi antigua escuela. Una vez menos, Camila, frunció el ceño mamá mirando mi boletín. Sabes, Mark está en la cima de su clase. Tal vez no te estás esforzando lo suficiente. Las noches de juego se volvieron menos frecuentes. Cada vez más a menudo, llegaba a casa y encontraba una nota en el refrigerador: «Fuimos a salir con los Peterson, no esperes por nosotros». Calentaba mi cena y comía sola en mi habitación, mirando la decoración elegante que de repente se sentía fría e impersonal. La gota que colmó el vaso fue las vacaciones que me habían prometido, este increíble viaje a Hawái durante meses. Estaba tan emocionada, contando los días. Pero 2 semanas antes de que debíamos partir, Mark me sentó. «Escucha, pequeña», dijo, sin mirar a mis ojos. «Vamos a tener que posponer el viaje. Solo son algunos asuntos financieros que necesitamos resolver, ¿entiendes?». Asentí forzando una sonrisa, pero por dentro sentí que algo se rompía. Esa noche, me acosté en mi nueva y elegante cama, en mi nueva y elegante habitación, en esta casa que se suponía sería mi hogar, y lloré. Lloré por la vida que había dejado atrás, por el papá que probablemente estaba sentado solo en su gran y vacía casa, por la niña que pensaba que podía tenerlo todo. Los días previos a la audiencia final de custodia fueron tensos. Mamá estaba sonriente y asegurándome cosas, pero podía sentir la corriente subterránea de ansiedad en la casa. Era como caminar sobre cáscaras de huevo, todos intentando fingir que todo estaba perfecto. No podía dormir. La presión de la próxima audiencia, la creciente inquietud que sentía en esta casa, todo revolvía en mi cabeza manteniéndome despierta noche tras noche. Fue aproximadamente una semana antes de la audiencia cuando sucedió. Me desperté en medio de la noche con la garganta seca como papel de lija. Suponiendo que todos estaban dormidos, bajé sigilosamente las escaleras para tomar un vaso de agua. Al llegar al final de las escaleras, escuché voces provenientes de la cocina. Mamá y Mark tenían lo que sonaba como una discusión acalorada. Me quedé paralizada, sin querer interrumpir. Fue entonces cuando lo escuché. «Estoy cansada de fingir que me gusta que ella esté aquí», dijo Mark con voz áspera y molesta. «El niño está drenando constantemente nuestros recursos». Mi corazón se detuvo. Me presioné contra la pared, apenas atreviéndome a respirar. Lo sé», respondió mamá, su voz baja y urgente. «Pero piensa en las deducciones de impuestos y la pensión alimenticia. Una vez que tengamos la custodia completa, tendremos un flujo constante de ingresos de Jack». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mamá me estaba usando por dinero. La voz de Mark volvió. «Espero que valga la pena. No me inscribí para ser un padre a tiempo completo para una adolescente, solo un poco más». Mamá dijo, su voz ahora calmada. «Una vez que sea oficialmente nuestra, podemos empezar a establecer reglas más estrictas, quizás incluso enviarla a un internado». No esperé a escuchar más, corrí de regreso arriba, olvidando que necesitaba agua. Me metí bajo las mantas, temblando,
lágrimas corriendo por mi rostro. Todo había sido una mentira, los viajes de compras, la escuela elegante, las noches de juegos en familia, todo era solo un espectáculo. No me querían, querían el dinero de papá. Apenas dormí esa noche, repasando sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Cuando llegó la mañana, me arrastré a bajar, sintiéndome como un zombi. «Buenos días, cariño», cantó mamá, demasiado alegre, lista para el desayuno. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Empujé mis cereales, mi estómago retorciéndose. «¿Todo bien, Camila?», preguntó Mark, mirándome sobre su periódico. «Te ves un poco pálida». Forcé una sonrisa, solo nerviosa por un examen, mentí. Se intercambiaron una mirada. «Bueno, no te estreses demasiado», dijo mamá, dándome una palmada en la mano. «Estoy segura de que lo harás genial». Quise gritar, quise voltear la mesa para decirles que lo sabía todo, para exigir cómo podían hacerme esto, pero no lo hice. Simplemente me senté allí, asintiendo y sonriendo, interpretando el papel de la hija perfecta. En cuanto terminó el desayuno, me retiré a mi habitación. Me senté en mi cama, mirando la decoración elegante que ahora se sentía como una prisión. ¿Qué iba a hacer? La audiencia estaba en una semana. Si no decía nada, estaría atrapada aquí con personas que me veían como nada más que un cheque de pago. El día de la audiencia de custodia llegó como un trueno. La sala del tribunal estaba llena. Mamá y Mark estaban de un lado, ambos luciendo seguros y arreglados. Al otro lado estaba papá, con la abuela y el abuelo justo detrás de él. Papá parecía cansado, resignado, como si ya hubiera aceptado la derrota. Mientras los abogados hablaban, presentando sus argumentos, me senté allí en silencio, mis manos apretadas tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Sentía el peso de todas las miradas sobre mí, sus expectativas presionando como una cosa física. Finalmente, llegó el momento. La juez, una mujer de aspecto severo con gafas apoyadas en el final de su nariz, se volvió hacia mí. «Camila», dijo, su voz sorprendentemente suave, «ya eres lo suficientemente mayor ahora como para que tu opinión importe en esta decisión. ¿Con quién quieres vivir?». La sala quedó completamente silenciosa. Podías oír una gota. Podía ver la sonrisa triunfante de mamá, prácticamente podía saborear su victoria. Papá simplemente parecía destrozado, como si se estuviera preparando para el golpe final. Me levanté, mi pierna temblando tanto que pensé que podría caer. Tomé una respiración profunda y dije, «Quiero vivir con mi padre», mi voz temblando pero creciendo más fuerte con cada palabra, «y no quiero ver más a mi madre». El shock en la sala fue eléctrico. La sonrisa de mamá desapareció, reemplazada por una mirada de total incredulidad. La cara de Mark palideció. Papá parecía que no podía creer lo que estaba escuchando. La juez se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido. «Camila, eso es una declaración muy seria. ¿Puedes decirnos por qué?». Asentí, tragando con dificultad. Una semana antes había escuchado una conversación entre mi madre y Mark. Decían que solo estaban peleando por la custodia por el dinero, la pensión alimenticia, las deducciones de impuestos. Hablaron de enviarme a un internado una vez que tuvieran la custodia. Realmente no me querían. Mientras hablaba, podía ver cómo el color se desvanecía del rostro de mamá. Mark ni siquiera podía mirarme, sus ojos fijos en el suelo. «Eso no es cierto», estalló mamá, su voz estridente. «Camila, cariño, debes haber entendido mal». La juez la interrumpió bruscamente. «Señora Parker, por favor». Ella se volvió hacia mí, sus ojos amables pero inquisitivos. «Camila, ¿estás absolutamente segura de lo que escuchaste?». Asentí, sintiendo las lágrimas empezar a acumularse en mis ojos. «Sí, su señoría, estoy segura». La jueza asintió lentamente y luego se dirigió al tribunal. «En vista de esta nueva información, necesitaremos tomar un breve receso.
Nos reuniremos de nuevo en 30 minutos. Mientras todos empezaban a salir, finalmente me atreví a mirar a papá. Me estaba mirando, sus ojos abiertos de par en par con una mezcla de shock y otra cosa, esperanza, tal vez. Quería correr hacia él, abrazarlo y rogar perdón, pero antes de que pudiera moverme, un oficial del tribunal me estaba guiando fuera de la sala. Los siguientes 30 minutos se sintieron como una eternidad, pero finalmente nos llamaron de nuevo al tribunal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar de mi pecho. La jueza aclaró su garganta y la sala volvió a silenciarse. En vista de la nueva información proporcionada por Camila y después de una cuidadosa consideración de todos los factores involucrados, he tomado una decisión. La custodia se otorga al padre, Jack Thompson. Además, Lisa Parker estará obligada a pagar manutención infantil. El alivio que me inundó fue abrumador. Miré a papá y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, lo vi sonreír de verdad. Al salir del juzgado, mamá agarró mi brazo, su rostro retorcido de rabia y dolor. Nunca te amé de todos modos, siseó. Eres tan estúpida como tu padre. Sus palabras dolieron, pero mientras la veía alejarse con Mark, me di cuenta de algo, estaba libre de las mentiras, la manipulación, la constante sensación de no ser lo suficientemente buena. Los años siguientes no fueron fáciles, pero fueron sanadores. Papá y yo empezamos a ir a terapia familiar juntos. Al principio fue incómodo y doloroso, revivir todo el dolor y los malentendidos entre nosotros, pero poco a poco, sesión tras sesión, empezamos a reconstruir nuestra relación. Aprendimos a comunicarnos, a entendernos mutuamente. Nuestro vínculo se fortaleció más de lo que jamás pensé posible. La abuela y el abuelo se convirtieron en mis pilares. Siempre estaban ahí con un abrazo cálido, una comida casera o simplemente un oído que escuchar cuando necesitaba hablar. Su apoyo inquebrantable me ayudó a creer en la familia de nuevo. Me lancé a la escuela y a las actividades extracurriculares. Me uní al equipo de debate por impulso y descubrí que tenía un talento para hablar en público. De pie en el podio, articulando mis pensamientos, me sentía poderosa de una manera que nunca antes había sentido. Era como si finalmente hubiera encontrado mi voz. En mi 18º cumpleaños, papá me sorprendió con un regalo que me hizo llorar, un álbum de recortes lleno de fotos y recuerdos de mi infancia. Había fotos que pensé que se habían perdido en el divorcio, mamá y papá en la playa, mi primer día de kindergarten, navidades y cumpleaños, y días ordinarios que de repente parecían preciosos. Ahora, a mis 20 años, estoy en la universidad estudiando psicología. Mis experiencias me inspiraron a querer ayudar a otros niños que están pasando por un divorcio. Quiero que sepan que no están solos, que no es su culpa, que pueden sobrevivir e incluso prosperar. Aún tengo cicatrices de lo que pasó. Hay días en que el dolor de la traición de mamá se siente fresco, cuando me pregunto cómo pudo haberme usado de esa manera. Pero estoy aprendiendo a usar ese dolor como combustible para convertirlo en algo positivo. He empezado a hablar en conferencias sobre los derechos de los niños en los procedimientos de divorcio. Cuento mi historia esperando que haga una diferencia, tal vez si un juez, un abogado, un padre la escucha y lo piensa 2 veces antes de usar a un niño como peón, todo habrá valido la pena. Papá viene a cada una de mis presentaciones. Se sienta en la primera fila, radiante de orgullo. A veces lo veo secarse una lágrima cuando hablo sobre lo lejos que hemos llegado. En cuanto a mamá, no he hablado con ella desde ese día en el juzgado. A veces pienso en contactarla, pero no estoy lista. Tal vez algún día, pero no ahora. Por ahora, estoy enfocada en sanar, en construir un futuro, en convertirme en la persona que quiero ser. La vida no es perfecta. Todavía tengo problemas de confianza, todavía lucho con la duda de mí misma a veces, pero estoy aprendiendo, creciendo, sanando, y estoy rodeada de personas que me aman por lo que soy, no por lo que puedo hacer por ellas.